de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Sonidos de vientos y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga,
final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Buenos días y feliz sábado, queridos hermanos. Esperamos que este día sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Les extendemos a ustedes una cordial bienvenida. Y antes de empezar con el estudio de esta mañana, vamos a tener unas palabras de oración. Así que les pido por favor que se unan conmigo cerrando sus ojos y oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú has sido grande y misericordioso. Te damos gracias por este sábado que tú nos has entregado. Y pedimos, Señor, que ahora que vamos a abrir tu palabra para exponer tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones y que las palabras que se hablen hoy no sean mías, sino que sean directamente tuyas para tu pueblo en esta mañana. Te damos gracias por esta oportunidad de poder acercarnos a tu trono, no porque nosotros tenemos mérito ni porque exista algún mérito en nosotros, sino por tu Hijo sagrado, Cristo Jesús, en el nombre de Él. Amén. Mis queridos, en esta mañana les traemos un estudio muy especial. Y antes de empezar, quisiera hacer algunas aclaraciones para que puedan entender las imágenes que van a salir en pantalla, que tienen las citas y los escritos del Espíritu de Profecía. Todo texto que ustedes vean en blanco son palabras no de la Biblia ni del Espíritu Santo, sino para tratar de ayudarnos a nosotros a poder enfatizar específicamente en el mensaje que estamos tratando de decir. Todas las palabras que aparezcan en verde es una referencia directa que están en la Biblia, o sea, es un texto bíblico que se trae directamente de la Biblia. Y todo lo que esté en amarillo proviene del Espíritu Profecía para poder nosotros entender el mensaje. En esta mañana el título de nuestro estudio es El clamor de medianoche. Y como ustedes saben, este título tiene un nombre muy especial. El clamor de medianoche también es el nombre de este canal. Ya hemos hablado muchas veces del clamor de medianoche. No obstante, quisiera concentrarme específicamente en el pueblo que va a estar predicando o que predicó el clamor de medianoche y que va a terminar el mensaje que originalmente se le dio a nuestros pioneros después de 1844 o los eventos que sucedieron en el 1844. Tenemos bastante información que nosotros tenemos que repasar, así que vamos a ir leyendo poco a poco a través de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía, específicamente las características de este pueblo, quiénes son este pueblo y cuál es la misión que contraen y por qué es tan importante. Así que con eso vamos a avanzar. Primeramente, vamos a ir a identificar dónde es que se menciona en la palabra de Dios el clamor de medianoche. Y en pantalla van a encontrar el capítulo 25 del libro de Mateo, específicamente los versículos del 1 al 13. Y los que quisieran compartir con nosotros pueden abrir su Biblia. Una vez más, Mateo 25, versículos 1 al 13. Y dice la palabra de Dios. Y estamos hablando sobre la parábola de las 10 vírgenes y las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Rápidamente estamos notando de que en esta parábola fácilmente se pueden identificar dos grupos. Están las vírgenes insensatas y están las vírgenes sabias, las que guardaron aceite, las que hicieron preparación. Muchas personas en la iglesia, específicamente en la iglesia adventista, identifican que el mensaje del capítulo 25 de Mateo es solamente o en este caso directamente para los últimos tiempos. No obstante, el espíritu de profecía y la palabra nos ayuda a entender de que este mensaje fue específicamente dado en el 1844. Dado a entender, tenemos que notar que no solamente hay dos grupos. Hay un tercer partido que aparece a mitad de la parábola, y en este partido es en el que yo me quisiera concentrar. En el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 estaban esperando al mismo príncipe, al mismo esposo. Los dos grupos se durmieron, las dos cabecearon, y las 3 se despertaron cuando escucharon un clamor. Ese clamor fue el clamor de medianoche. El versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Quiénes fueron los que dieron este clamor? ¿Quiénes fueron los que salieron a las vírgenes para avisarles de que el esposo se estaba acercando? Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Mientras que muchos de nosotros, e incluso dentro de la propia iglesia adventista, están dormidos, tiene que haber un pueblo preparado que está constantemente despierto y vigilando los tiempos para poder anunciar que el esposo se está acercando. Vamos a seguir adelante. Específicamente en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 55, y esto queda dentro del capítulo Un testimonio importante. La razón por la cual nosotros tenemos que preocuparnos mucho por el mensaje del clamor de medianoche es solo por la verdad y para la verdad. ¿Ok? Hay un pueblo de Dios que lo está esperando. Y en los últimos tiempos van a haber dos grupos en específico. Están los grupos de los salvados y están los grupos de los que no se van a salvar. Pero dentro del grupo de los salvados hay muchos que están en Babilonia, y vamos a entrar en ese puntito un poquito más adelante. Y se necesita un pueblo preparado para que predique los mensajes de los 3 ángeles, pero específicamente el mensaje del tercer ángel. ¿Ok? Dice la cita de la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 55. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las concuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Los que estén dispuestos a morir antes de cometer un mal acto son los únicos que se harán hallados fieles. Esto es una cita que el Espíritu influyó, que el Espíritu le dio a la hermana White para nuestra preparación. Hermanos, ¿cuán dispuestos estamos nosotros a ir por tal de no pecar? ¿Estamos dispuestos a morir por tal de no cometer un mal, por tal de no romper la ley? Hasta ahí es donde tiene que llegar el carácter de los 144,000. Es un tema muy interesante y muy profundo. Dice Apocalipsis 14, 4, 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estamos viendo que los 144,000 tienen específicamente una característica de la cual el Espíritu Profecía nos dice que es necesario tener para ser hallado fiel en los últimos tiempos. Y es de que no hay mal, no hay mentira, no hay pecado en su carácter. No hay mancha en su vestidura.
no hay confusión en sus creencias, no hay nada negativo en este grupo. Y este grupo va a ser hallado fiel porque no hay pecado en ellos. No obstante, más adelante nos vamos a dar cuenta que los 144,000 tienen una experiencia tan personal con Cristo Jesús que se pudiera decir que estarían hasta dispuestos a morir antes de ellos poder cometer un pecado o de cometer algún mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que rápidamente darnos cuenta que entran los mensajes de los 3 ángeles, sin olvidar el 4º ángel que aparece en el capítulo 18 de Apocalipsis con el mensaje especial. Número 1, el primer ángel, ¿ven? Dice el primer ángel anuncia que hay que adorar, hay que temerle al Dios que creó, al Dios que está vivo, al único verdadero. El segundo, ¿qué es lo que dice? Específicamente un mensaje a las iglesias de Babilonia que ha caído, ¿ok? Y el tercero, salid de ella, pueblo mío. Mis queridos, Dios tiene un pueblo allá afuera. Eso es muy cierto, pero están dormidos. Y alguien tiene que salir a clamar, a dar el clamor de que el esposo se está acercando para que ellos puedan despertar y darse cuenta que tienen que salir de Babilonia. Babilonia es la confusión, Babilonia es la apostasía. Y fíjense, hay algo interesante. Hay muchos hoy en día predicando de que la iglesia adventista es Babilonia. Y esto es un grave error. Esto es un grave error y se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar en un momentico. Pero esto es un grave error porque la iglesia adventista fue fundada directamente por Dios. Es la iglesia entregada al ser humano en los últimos tiempos porque trae una misión importante. No obstante, esto no quiere decir que dentro de la iglesia no haya Babilonia. Pues claro que va a haber Babilonia dentro de la iglesia. Recuerden que la iglesia somos nosotros, tú y yo personalmente. Y todos nos reunimos en un edificio. No quiere decir que todos los que se reúnen en ese edificio traen o contienen o tienen el Espíritu de Dios. El diablo está tratando de mezclarse. El diablo está tratando de frenar la gran obra que Dios le ha entregado a la última iglesia. La iglesia y el pueblo adventista. Miren lo que dice Apocalipsis 3. Del versículo 3 al 5, dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Este es el mensaje directamente a la iglesia de Sardis. Ahora, voy a hacer una pequeña pausa. Noten que la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, las 3 llegan hasta el fin. Las 3 se encuentran identificadas en los últimos tiempos. ¿Ok? Sigue diciendo: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Estamos viendo una advertencia a la iglesia de Sardis. ¿La iglesia del remanente se encuentra en una iglesia? ¿En una sola iglesia? ¿Será que el remanente está compuesto por varias iglesias? En Apocalipsis 3 al 5, la iglesia de Sardis está muerta y es considerada madre de las rameras. Presten atención al siguiente detalle que se encuentra en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y esto es muy triste porque en la iglesia de Sardis, en vez de ser la mayoría, dice: tienes unas pocas personas. La amonestación que Dios le está dando a la iglesia de Sardis es para que despierte. El versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí estamos notando que la iglesia de Sardis, aunque está recibiendo una reprensión, aunque se encuentra, y que pudiéramos decir que se encuentra en graves problemas, hay una bonita esperanza que se encuentra en el versículo 5. El que venciere será vestido. No obstante, recuerden, Sardis es considerada la madre de las rameras. Históricamente nosotros la encontramos cuando está creciendo el movimiento de la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica salen los reformantes. Y cada iglesia reformante que ha salido la mayoría de los reformadores, todos los reformadores salieron de la Iglesia Católica. No obstante, hay algo muy importante. Y esto es algo que los pioneros criticaron mucho de la misma reforma. Empezó un movimiento muy bonito, muy precioso.
empezaron a leer las escrituras, empezaron a interpretar la palabra a través del Espíritu Santo, empezaron a aceptar lo que decía la palabra y alejarse de las cosas que los humanos, en este caso las personas dentro de la Iglesia Católica, quisieron poner por encima la palabra de Dios. No obstante, llegó un punto que pararon la reforma, pararon de reformarse. Y Jaime White en el Review and Herald tiene mucho sobre esto. Él habla mucho sobre esto y él critica muchas cosas, pero en eso no vamos a entrar en detalle. Quiero concentrarnos en el aspecto, en el aspecto de que Sardis, aunque está recibiendo una reprensión, tiene una bonita esperanza. Ahora, en Apocalipsis 3, de 7 al 12, viene la iglesia especial, la iglesia de Filadelfia, que nosotros históricamente la encontramos en el movimiento adventista, o sea, en los pioneros, en los que fundaron la iglesia adventista. Y ahora miren, esta es la única iglesia, aparte de la segunda, que no recibe reprensión. No recibe reprensión. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El movimiento de los pioneros y los fundadores de la iglesia adventista fue un movimiento que empezó muy pequeño, comparado a las demás iglesias fue muy pequeño, recibió mucho ataque. Después del gran chasco de 1844, la gran mayoría se alejaron y se quedó un pequeño grupo, pequeño. No obstante, dice la palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mis queridos, aquí estamos viendo un gran privilegio de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que siempre se ha mantenido fiel a pesar de su pequeño número. La iglesia que siempre ha estado presente sin negar el nombre de Dios. La iglesia a la cual Dios va a entregar las personas que se encuentran en la sinagoga de Satanás y que dicen ser judíos pero no lo son, sino que mienten. Y recuerden que aquí cuando la palabra dice de ser judíos no se está refiriendo específicamente a los judíos literal. Estamos hablando de aquellos que se consideran ellos mismos ser cristianos, se consideran ellos mismos ser seguidores de Dios. Aquí la palabra dice que mienten. Y he aquí que Dios hará que vengan a nosotros y se postren en nuestros pies. El Espíritu y Profecía dice que vendrán y reconocerán, se unirán con nosotros para decirnos que nosotros teníamos el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, mensaje selecto, tomo 3, página 442. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Y estoy presentando esta cita específica porque esta es la cita preciosa. ¿Ok? Esta no es la que simplemente está especificando que vienen a reconocer que teníamos la verdad después de que ya es demasiado tarde. Esta cita está hablando específicamente de los que se van a unir con nosotros. ¿Ok? Porque va a haber un grupo especial que se va a unir con nosotros. Hay otra cita donde ella especifica que no se unirán con nosotros, pero sí reconocerán que teníamos el Espíritu de Dios. ¿Ok? Ahora, viene el engaño final. ¿Ok? Durante el tiempo de 1844 hasta nuestro tiempo, que es considerado el tiempo del fin, hay un remanente, hay una iglesia verdadera. Los mismos principios que empezaron nuestros fundadores después de 1844 es el mismo que se encuentra hoy en día. Y aunque hay muchas cosas sucediendo dentro de nuestra iglesia, eso no quiere decir de que nosotros deberíamos de sentirnos desanimados, porque sabíamos que esto iba a suceder. Recuerden que a través de la historia siempre ha sido un pequeño remanente. El remanente no tiene que siempre encontrarse físicamente dentro de cuatro paredes con un título afuera que diga iglesia. El remanente a principio de este movimiento ni siquiera tenían una iglesia fija. Se iban a encontrar en casas. Dice que se reunían en hogares, diferentes familias y estudiaban noches enteras,
orando y pidiéndole a Dios que Dios los bendiciera para poder entender lo que estaba en la palabra. Mis queridos, ese mismo movimiento que empezó es el mismo que se encuentra hoy en día. Esa iglesia de Filadelfia todavía hoy en día está vigente. Recuerden, el clamor de medianoche fue en el tiempo de nuestros pioneros adventistas. Fue cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo. Y de ahí a la segunda venida no había mucho, porque el juicio había empezado. Muchos de las reformas se durmieron y hasta hoy en día están completamente dormidos. Muchos de la reforma no hicieron preparación para el tiempo del juicio. Necesitamos nosotros salir a predicar los tres ángeles y sus tres mensajes, ¿ok? Necesitamos nosotros estar preparados para la crisis. Sí, viene una crisis física. Sí, viene una crisis económica. Sí, viene una crisis de hambruna. Sí, viene una crisis de enfermedades, de desastres naturales. Pero mis queridos, esa no es la que nos debe de importar. La crisis que nos debe de importar es la crisis espiritual que se avecina sobre nosotros ahora mismo. Ahora mismo está empezando a verse una crisis la cual jamás se había visto en la iglesia. Hemos notado que en los últimos 12 meses, un año, hemos notado mucha disensión dentro de la iglesia. Hemos notado mucha separación. Hemos notado mucha discusión, mucha pelea, desunidad. Mis queridos, un espíritu de persecución. Los que sí, los que no. Los que hay, los que no hay. Mis queridos, recuerden, esas crisis sí son grandes e importan, pero la que nos debe de importar sobre toda crisis, la crisis espiritual. Nosotros no podemos ser de los que estamos dormidos. Si todos nosotros nos dormimos, ¿quién nos va a despertar? Si todos nosotros estamos dormidos, ¿quiénes van a ir a predicar un mensaje? ¿Quiénes son los que van a despertar a las vírgenes dormidas? ¿Quiénes son los que van a venir a dar el mensaje de los tres ángeles? A dar el clamor final. Vamos a leer lo que dice Manuscrito 16, escrito en el 1844, pero yo específicamente lo encontré en el libro de Eventos de los Últimos Días a página 169. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Increíble. Sigue diciendo: un esfuerzo más y se materializará el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. Cuando Satanás venga y se haga pasar por Cristo, va a haber una crisis espiritual como jamás la haya visto. Mis queridos, lo bueno es que el que lee los versículos 10, 11, 12 de Apocalipsis 3, que habla sobre la iglesia de Filadelfia, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá ahí. Que esto también es una referencia directamente a los 144,000. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. Dios la va a guardar de este momento, yo diría, muy preocupante. Satanás se va a hacer pasar por Cristo. Muchos van a estar orando y él va a hacerse que les está contestando sus oraciones. ¿Saben por qué es importante que cuando nosotros escuchemos el Cristo anda por aquí o el Cristo anda por allá, es mejor dar media vuelta y huir? Porque si nosotros le damos oído, puede ser que seamos engañados. Este engaño no va a ser fácil de reconocer. Y durante el estado que va a estar el mundo entero va a estar en una situación caótica. Van a haber muchos tipos de crisis andando al mismo tiempo. Nos podemos encontrar en un momento de debilidad. No obstante, recuerden, hay una gran promesa que he compartido con ustedes en uno de los sermones antiguos que hemos tenido, donde ella nos promete a nosotros
que todos los escogidos, todos los que han sido sellados, no van a ser engañados por Satanás. Y tenemos que darle gracias a Dios de que Él nos va a librar y nos va a cuidar de ese momento. La iglesia de Filadelfia llega hasta el fin como Sardis, pero ella no tiene reprensión. De Sardis saldrá parte del pueblo de Dios, no todo, pero parte. Recuerden que la Biblia dice que había un pequeño pueblo que tenía vestiduras blancas. Pero nadie saldrá de la iglesia de Filadelfia, sino que se unirán con ella. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que se avecina este momento? Sardis tiene un grupo que no, está en Sardis, pero no pertenece a Sardis, porque tienen vestiduras blancas. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 9, un espíritu belicoso agita al mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se cumplirán las escenas de angustia descritas por el profeta Daniel. Mis queridos, rápidamente los sucesos que van a conllevar al fin del mundo van a pasar y no nos vamos a dar cuenta. Porque cada vez que va empeorando la situación, nosotros nos vamos adaptando. Hace 2 años, ninguno de nosotros nos imaginaríamos que íbamos a estar caminando en algunos lugares usando el tapaboca, la máscara. Hoy en día ya hasta es parte del atuendo profesional. Y se busca para que macheen la ropa y la máscara sea bonita, etcétera, etcétera. Antes a nadie se hubiera imaginado que ibas a necesitar un ID, no de licencia, no pasaporte, sino de tu estatus de vacuna para tú poder viajar, para tú poder comprar, para tú poder participar de un concierto, para tú poder participar de un evento masivo. Eso. Hace 2 años nadie se lo hubiera imaginado. Hoy en día ya lo estamos llegando a ver como algo normal. Estamos lentamente nosotros avanzando hacia los últimos tiempos, o acaso todo esto está pasando rápido. Mis queridos, analicen este escrito. Apocalipsis 3, versículos 15 al 21, el mensaje de la Odisea. Y quiero que presten mucha atención. Porque he escuchado muchas veces que la gente dice que la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. Y la hermana White dice que el mensaje de la iglesia de la Odisea se aplica al mensaje, a la iglesia adventista, específicamente a nuestros miembros. Pero ella nos dice que nosotros somos la Odisea. Y miren por qué específicamente el pueblo adventista no puede ser la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no está prometiendo que lo va a hacer. Dios está diciendo que lo hará. Y cuando Dios dice que Él va a hacer algo, esa acción va a suceder. Dios va a vomitar a la iglesia de la Odisea porque se encuentra tibia. No obstante, como está recibiendo reprensión y tenemos un Dios misericordioso y de gracia, también tenemos una promesa bonita para la Odisea. Pero ahí no termina el problema de la Odisea. Miren, fíjense ustedes, son tibios. Vamos para el segundo problema. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Sigue diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amó. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, aquí viene la promesa, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me ha sentado con mi Padre en su trono. Mis queridos, en Apocalipsis 21 dice que la tierra antigua y el cielo antiguo no será más. Pero habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Y en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, el gobierno de Dios, el reino de Dios va a ser establecido aquí. Por eso es que de la Odisea, el que venciere se va a sentar junto a Dios, a Cristo, en el trono, así como Cristo se sienta junto al Padre, porque el gobierno de Dios va a ser seteado aquí en esta tierra. ¿Saben lo que eso quiere decir, mis queridos? Nosotros vamos a llegar a ser el universo. Y cuando digo nosotros, no hablo de la raza humana, me refiero a la ubicación.
lo que en el mundo que Dios nos creó a nosotros. El mundo, la tierra, va a ser el centro de toda la creación de Dios. Pero ahí no termina todo. La misión y los escogidos. Sabemos que Sardis, sabemos que Filadelfia y sabemos que la Odisea, los tres llegan al fin. Sabemos que Sardis y sabemos que la Odisea, las dos reciben reprensión, menos la iglesia de Filadelfia, porque se encuentra firme, no ha negado el nombre de Dios. Dios los cuida de la hora de la gran prueba, que obviamente es una referencia al tiempo, a la angustia de Jacob. Ahora, rápidamente, quiero que nosotros prestemos atención al libro de Primeros Escritos, página 19. Dice la hermana White: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en ese lugar, y nosotros exclamamos: aleluya. Mis queridos, la iglesia de Filadelfia, Dios hará que entren al templo y que jamás salgan, y los hará pilares, o sea, los hará líderes, los hará vamos a decir, un grupo especial. Aquí todos vieron el santo templo, todos los redimidos más los 144,000 iban para allá. No obstante, Jesús hace una pequeña pausa y dice: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y todos exclamaron aleluya. También hay que poner algo en nota. La hermana Elena de White no se ve a sí misma como parte de los 144,000, porque deben estar vivos, número uno, vivos en el momento de la gran angustia de Jacob y para la segunda venida. Su experiencia, la experiencia de los 144,000, es muy diferente al resto de los redimidos, porque vivieron un tiempo sin intercesor. Y dicen que tienen un cántico que es el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Los demás redimidos no pueden cantar este cántico porque no se lo conocen, porque no tienen esa experiencia. La iglesia de Filadelfia y los 144,000 tienen una relación muy fuerte. No podemos separarla. Por más que nosotros querramos, no vamos a poder separarla. Y yo sé que muchas personas van a diferir con esto. Van a decir que no, que eso no es así. Van a exponer sus ideas. No obstante, prestemos atención, mis queridos. La iglesia de Filadelfia es la única que se encuentra fiel en los últimos tiempos. El remanente de Dios se va a encontrar fiel porque se mantuvo fiel y es fiel. Yo entiendo de que tú no hayas recibido toda la luz. Yo tampoco la he recibido. Pero eso no quiere decir de que nosotros ahora nos vamos a desanimar y no vamos a enfilar nuestra vista para llegar a ser parte de los 144,000. Elena White dice que nosotros deberíamos de anhelar ser parte de los 144,000. Es un grupo especial, pero no es especial porque son más bonitos, no es especial porque son mejores, es especial por su experiencia. Y su experiencia no es nada de lo que las personas quisieran tener celo por, porque va a ser una experiencia muy fuerte. Cristo va a salir del lugar santísimo. Daniel 12:1 dice: y Miguel se levantó. Pero ¿y para qué se levanta Miguel? Miguel se levanta para rescatar a su pueblo. Entiendan, Cristo tiene que estar intercediendo por nosotros ahora mismo en el lugar santísimo. Si Él ahora mismo para de interceder como sumo sacerdote en el lugar santísimo y se retira y viene a rescatarnos, no va a tener a quien rescatar, porque todos nosotros estamos pecando. Todos nosotros estamos cometiendo pecado y no va a encontrar a nadie listo ni preparado. Por eso es esencial que paremos de pecar. Por eso es esencial que estemos dispuestos a morir antes de cometer un mal. Mis queridos, el diablo nos quiere hacer pensar de que es imposible no pecar. Pero ya esto lo hemos hablado aquí muchas veces. Si tú amas a Dios y Cristo te dice: si me amas, guarda mis mandamientos, ¿por qué se nos hace difícil? ¿Por qué no podemos admitir que nosotros somos personas hipócritas? ¿Por qué no podemos admitir que nosotros muchas veces pudiéramos considerarnos laodicenses, que estamos tibios, no estamos ni calientes ni fríos, nos creemos que somos lo que somos y no somos? ¿Por qué nos creemos que estamos vestidos cuando estamos desnudos? ¿Por qué nos creemos que nosotros somos humildes cuando no somos humildes? Mis queridos, es esencial que le demos una vuelta 180 a nuestras vidas. Que pongamos nuestras vistas en Cristo. Paremos de estar mirando las cosas de la tierra. Paremos de estar mirando las cosas humanas. Concentrémonos en la palabra. Es necesario y es posible, a través del poder de Cristo Jesús, de nosotros poder evitar cometer pecado. Mis queridos,
Dice Primeros Escritos, página 280, 281. Aquí les voy a presentar que el clamor de medianoche sucedió y ahora viene lo que se le añade al clamor de medianoche, que todavía sigue vigente, ¿ok? Y muchos lo conocen en inglés como The Loud Cry. Me encanta el nombre en inglés, perdón, The Loud Cry. Le dicen el llanto alto, ¿ves? Cuando uno tiene un llanto de desesperación, que una persona llora, pero gritando, ¿ves? Como ya dando lo último que tiene en su pecho, en sus pulmones. Dice, este mensaje parecía ser completamente del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en el 1844 al mensaje del segundo ángel. Precioso. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que ella saliese para escapar a su terrible condenación. Eso se encuentra en la página 280. Sigue en la 281. Dios colaboraba con la obra y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su conciencia, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban poderosamente por doquier el tercer mensaje. Ojo a lo que va a decir ella. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y vigor muy superiores al clamor de medianoche. Mis queridos, el clamor final, the loud cry, o muchos le dicen el clamor fuerte, va a ser un mensaje especial. Se va a añadir con el mensaje del tercer ángel. Y recuerden, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, del tercer ángel, es un solo mensaje. Lo único que se divide en tres partes. Primeramente, reconocer y temer al Dios verdadero, al creador de todo. Número dos, Babilonia ha caído. Babilonia no va a poder resistir la gloria de Dios, al Dios viviente. Tercero, salid de ellos, pueblo mía, porque una vez que cae Babilonia, cayeron sus murallas, ahora la gente puede salir, los que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque tienen una persona que los va a rescatar, un personaje, es Cristo. Cristo ahora los puede rescatar, pero Cristo necesita que su pueblo, los que dieron el clamor de medianoche, los que van a dar el clamor final, estén para anunciar al pueblo de Dios que salga de Babilonia. El pueblo adventista es especial, pero no es el único pueblo de Dios que esté allá afuera. Hay muchas iglesias, hay muchas personas, y eso lo dice Elena G. de White, que son más sinceros en lo que ellos creen, y cuando ellos vengan dicen que vendrán con más vigor de muchos de los que están con nosotros. Muchos de los que están con nosotros se unirán con nuestros enemigos. No obstante, es precioso el mensaje que Dios tiene para el remanente, que Dios tiene para el pueblo escogido, para dar el último clamor, el clamor final, el que va a terminar el clamor de medianoche, el que va a terminar los mensajes de los tres ángeles, el que va a terminar la obra y la misión de la restauración de la raza humana. Ese mensaje tiene poder. Ese mensaje tiene un autor, y el autor se llama Cristo Jesús. Ahora, miren esto. Primeros Escritos. Esta es la primera visión que Elena de White tuvo. Y muchas personas no le prestan atención a esta visión porque creen que tiene que ver con cosas de su tiempo. No obstante, mis queridos, todo lo que Dios le dio a ella para escribir, al igual lo que Él le dio a las personas que escribieron la Biblia, a los discípulos, a los profetas, todo tiene correlación al evento más grande que ha existido en la historia humana, el evento de la segunda venida de Cristo. Y vamos a hacer también una pequeña aclaración. Cuando nosotros decimos, o en el pasado hemos dicho y se ha repetido varias veces, que Dios dictó, que Dios dicta, recuerden que la palabra dictar no necesariamente significa que Él dio palabra por palabra, ¿ves? Dictó las palabras. Un rey puede dictar leyes, o sea que específicamente precepta o de la acción de preceptuar, puede determinar, y Dios determinó lo que iba a ser parte del canon bíblico. Dios determinó las palabras que los profetas tenían que usar para sus visiones, de dar preceptos, pero también la palabra dictar quiere decir que inspiró, también tiene que decir que ordenó, también quiere decir que dio por mandato, pero lo más importante es que ha dado por o para ser entregado.
lo que Dios le entregó, lo que Él le dictó a Elena de White, lo que Él le dictó a los profetas en el tiempo del Antiguo Testamento y a los discípulos, todo está conectado para el tiempo final. Miren, mis queridos, miren esta visión, la primera visión que ella tuvo. Dice, mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. ¿Okay? Imagínense el mundo. Ella fue elevada. Puede ver el mundo ahora. Desde ese punto miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo, vuelva a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado por encima del mundo. El que se veía en su último extremo, En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Y voy a hacer una pequeña pausa. El ángel la saca en visión y ella mira hacia el mundo y no ve al pueblo adventista. ¿Por qué ella mira hacia el mundo tenebroso, oscuro y no ve al pueblo adventista? Porque el pueblo adventista no se encuentra en el medio del mundo, se encuentra en un nivel más arriba. Se encuentra en una escalera o en unos pasos, y ella dice que andaban por un sendero de luz en dirección a la ciudad santa, al último extremo. Ahora, ese sendero le dijo el ángel que estaba hecho una brillante luz, que según le dijo el ángel, era el clamor de medianoche. El mensaje que Dios le dio a los pioneros adventistas hoy en día sigue siendo vigente. Y he escuchado a alguna gente decir que para atrás no volvemos, que los pioneros se equivocaron en muchas cosas y que los pioneros no tuvieron toda luz. No obstante, es verdad que hay varias cosas antes del movimiento o de lo que específicamente pasó en el 1844 que estuvo mal. Pero todo lo después, Dios dio luz. Dios arregló preceptos. Dios arregló leyes. Dios arregló gráficos. Dios le dijo específicamente a la hermana Elena G. de White de que mucho más luz iba a ser añadida. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la ciencia va a aumentar. Esa ciencia no es la ciencia humana. La ciencia no tiene nada que ver con los avances tecnológicos que hemos tenido hoy en día. Pero ahora fíjense ustedes, el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba ¿quién? Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos. Contaban con haber llegado más pronto a ella. Ahí no termina la situación. Entonces Jesús los alentaba, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban, ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios los que había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero, abajo en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como lo sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Se están dando cuenta que la primera visión que Dios le entrega a Elena G. de White tiene que ver con tres cosas. Los 144,000 tiene que ver con aquellos que negaron la luz, que era el clamor de medianoche, lo negaron, y rápidamente, cuando ellos niegan que esa luz fue entregada por Dios, quitan su vista de Cristo, y al quitar su vista de Cristo, muerte mortal. Y lo número 3, nos estamos dando cuenta de que
El pueblo de Dios no se encuentra entre el mundo. Estamos separados. Es un detalle muy importante. El pueblo de Dios, los 144,000, la iglesia de Filadelfia, no se encuentra mezclada con mal. Y así es como nosotros tenemos que entender el mensaje y la importancia de la misión que Dios nos ha encomendado. Si Dios nos está dando esta luz, es para que nosotros entendamos que es muy importante que nos tomemos en serio lo que Dios nos está dando a nosotros, el privilegio que nos está dando a nosotros. En inglés puse The Midnight Cry, The Loud Cry. Me encanta en inglés como el nombre de estos dos mensajes. El mensaje de la medianoche y el clamor final. O el clamor de medianoche y el clamor final. Dice, es la voz de Dios y la voz de la novia, el movimiento adventista, lo que despiertan a las 10 vírgenes dormidas. Ahora muchos dirán, si es la novia, tiene que ser también parte de las vírgenes. Sí, es verdad, pero recuerden, la novia representa la iglesia. Okay, la palabra novia es representación de iglesia. No obstante, si ustedes leen en El Deseo de toda la gente, página 179, se van a dar cuenta que hubo un problema entre los que seguían a Juan como discípulos de Juan y tenían una confusión, y Juan les tuvo que explicar de que él era amigo del novio y él tenía que ir a anunciar la boda. Juan no se identifica directamente con los que tienen que venir a asistir en la boda, sino que se identifica más bien de parte del grupo del novio. Ese es el grupo de la iglesia de Filadelfia. Ese es el grupo de la iglesia que va a predicar el mensaje de los tres ángeles. El grupo de el clamor de medianoche, el grupo del clamor final, los 144,000. ¿Ves? Nosotros sí somos la iglesia de Dios, figurativamente. No obstante, físicamente nosotros también estamos de parte del novio y tenemos que anunciar sus bodas, las bodas del Cordero. Ahora, Mateo 25, este solo hecho distingue a la novia del cuerpo principal de la iglesia. Elena G. de White equipará a la novia con los 144,000, los 144,000 con Filadelfia, y ambos con la generación final de hombres fieles que viven la tierra en la venida de Cristo, quienes son trasladados sin ver la muerte. Fría, apóstata, una vez tibia la Odisea, cree que ella es todo lo que Dios le ha dejado para proclamar su evangelio eterno al mundo. Pero Dios le ha mostrado a esta escritora en visión que la novia de todas las edades será levantada para dar el fuerte clamor al mundo. Así como Jesús levantó a la gente de las tumbas en el momento de su propia resurrección para dar el evangelio al mundo. Las iglesias modernas allá afuera se creen que tienen la verdad. Se creen que no necesitan más nada. Se creen que ya una vez salvo, siempre salvo. Se creen que tienen y que entienden la luz. Incluso se dan hasta el privilegio de negar ciertas partes de la Biblia y de no negar otras a su propia conveniencia. Mis queridos, tenemos que ir a predicarle a la iglesia de Sardis y a la iglesia de la Odisea. Nosotros no podemos negar el nombre de Dios. No podemos negar el mensaje que Dios nos ha dado. Ese mismo movimiento que empezó hace más de 150 años es el mismo que se encuentra hoy en día. Puede ser que la iglesia física, el liderazgo físico comete errores. No quiere decir que la iglesia de Dios ha cometido errores. Recuerden que los errores son humanos, pero la iglesia de Dios está basada en la palabra, con doctrinas en la palabra. Puede ser que en la iglesia adventista se enseñen doctrinas no bíblicas, pero eso no quiere decir que es el pueblo de Dios que está enseñando doctrinas no bíblicas. No, el pueblo de Dios somos tú y yo. Y en un lugar donde no se pide la presencia de Dios, simplemente Dios no está en ese lugar. ¿Cómo reconciliamos el mensaje de la séptima iglesia con nosotros y los eventos de los últimos tiempos? Porque como hemos dicho, Elena White sí dice que el mensaje de la iglesia de la Odisea se aplica, y muchas personas que están dentro de la iglesia adventista son laodicenses. El clamor de medianoche, el fuerte clamor. Dice la esperanza de la iglesia, primeros escritos, página 108. El mensaje de la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y es aplicable al pueblo de Dios en la actualidad. Eso estaba en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, capítulo 27. Ahora, la iglesia de la Odisea. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos, formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco.
Las palabras dirigidas a la iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. Como estábamos hablando al principio, nos estamos adaptando. Nos estamos adaptando a la máscara, nos estamos adaptando a la tarjeta de vacunación. ¿Por qué? Porque en vez de nosotros concentrarnos en la palabra, nos estamos concentrando en querer seguir nuestra vida como antes. Si nos piden el día de mañana que debemos de trabajar un sábado al mes, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Saben por qué? Porque no va a haber nada malo. Porque nos estamos adaptando a lo que el mundo hace y no nos estamos concentrando de que, mira, estamos buscando el aplauso en alrededor de nosotros, estamos fríos, somos formalistas, nos conformamos con lo que tenemos y no nos importa nada más. Mis queridos, tú tienes una responsabilidad que Dios te ha entregado. Tienes un mensaje que dar. Mira lo que dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la Iglesia de la Odisea. Se me ha mostrado que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. ¿Ven cuál es el primer problema? El primer problema es que no queremos recibir ¿qué? Corrección. Tú te acercas a un hermano de iglesia, hermano, mire, usted tiene que tener cuidado con el sábado, tenemos que hacer reforma el sábado. No me hables que tú eres un extremista, tú eres un legalista. Hoy en día incluso la palabra legalista tiene un término negativo. Cuando la palabra legalista lo que quiere decir es una persona que es legal, que está dentro de la ley, que no ha rompido la ley. Y es un término negativo dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? No es un extremo. No es un extremo decir, la palabra dice que no y es no. No obstante, vivimos en un mundo. Los fariseos, sí, los fariseos fueron malos, específicamente el liderazgo, pero hubieron fariseos buenos. Y Nicodemo. Y las otras personas que estaban en el tiempo de Jesús, que sí creyeron en Jesús. Que no se nos olvide que el hecho que 1 o 2, 10 o 15 o la mayoría sean malos no quiere decir que todos son malos. Mis queridos, la palabra fariseo quiere decir de que fue separado para un uso santo. Nosotros podemos ser buenos fariseos. Podemos ser separados para un uso santo. No obstante, como el término es negativo, dado a la historia, a las circunstancias, es mejor ni siquiera de afiliarnos con estas palabras. Porque entonces serviría más bien de piedra de tropiezo. Y por amor a nuestros hermanitos que son más débiles en la fe, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Y eso no es un problema. No debería ser un problema. No obstante, fíjense que no quieren recibir corrección hoy en día las personas. Las personas no quieren recibir amonestación. Por ahí no termina la cosa. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dijeron. El testigo fiel condena la tibieza de los hijos de Dios, que confiere a Satanás gran poder sobre ellos en este tiempo de espera y vigilancia. No es que solamente no están aceptando corrección, sino de que le están dando poder a Satanás. Y en vez de crecer más espiritualmente, morimos espiritualmente. Tenemos que parar de criticar. Si no entendemos un punto o estamos en desacuerdo con un punto, el criticar el punto no necesariamente ayuda. El creer que nosotros tenemos la razón siempre, no siempre es el mejor espíritu. Y cuando nosotros tratemos de acercarnos a un tema y tenemos el espíritu profecía y tenemos la palabra y testimonio y la historia para probar un punto, recuerden que usted y esa persona no son los únicos que están ahí en ese lugar. Hay otras personas que están viendo, hay otras personas que están escuchando. Y recuerden que hay hermanitos débiles en la fe y tenemos que pensar en ellos, tenemos que orar por ellos. Porque yo quisiera que los hermanitos débiles en la fe también se salven. Hay personas que escuchan una idea o escuchan una oración y ya te la malinterpretan completamente. Mis queridos, no podemos concentrarnos en eso. Tenemos una misión muy grande y muy fuerte. No obstante, la amonestación tenemos que seguir dándola. No obstante, la corrección tenemos que seguir dándola. No porque está en nosotros el bien, sino porque tenemos instrucción bíblica. Instrucción dada por Dios mismo a nosotros. La palabra y el espíritu profecía. Dice, los egoístas, los orgullosos, los amantes del pecado se ven siempre asaltados por dudas. Satanás sabe sugerir dudas e ideas, objeciones contra el testimonio directo que Dios envía. Y muchos piensan que es una virtud, un indicio de inteligencia, ser incrédulo, dudar y arguir. Los que desean dudar tendrán bastante oportunidad de hacerlo. Dios no se propone suprimir todo motivo de incredulidad. Él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu dispuesto a recibir enseñanza. Y todos deben decidir por el peso de las evidencias. Y así ha pasado muchas veces en la iglesia. Así ha sido muchas veces mi experiencia.
Tratamos de predicar un mensaje y las personas te lo malinterpretan. Tratamos de explicar un punto y las personas te lo critican. Mis queridos, el desánimo es un problema muy grande en el pueblo de Dios. Los profetas se desanimaron, los 144,000, va a haber un tiempo que vamos a estar desanimados. No obstante, eso no nos debe de vencer. Eso no nos debe de parar. El mensaje que Dios nos ha entregado a nosotros es mucho más poderoso que simplemente todas las cosas que están sucediendo. La iglesia de Filadelfia tiene una misión. Empezó después de 1844, pero todavía no se ha terminado. El mensaje de la iglesia de Filadelfia tiene una esperanza muy preciosa. No es que hay una esperanza porque tiene reprensión, sino de que dice que Dios la va a guardar de la hora de la tribulación, de la hora de la prueba. Y esto debería ser un mensaje que nos dé ánimo, porque no va a haber nada que nos pueda quitar nuestra corona eterna. La iglesia de la Odisea, aunque es una iglesia y el mensaje de su iglesia que se puede aplicar al pueblo adventista, en realidad es el estado de todos esos cristianos que se encuentran allá afuera, que creen que están bien, pero no están bien. Es necesario que venga un grupo a dar el clamor de medianoche, un grupo a dar el clamor final. Cuando Dios dé su espíritu al pueblo, a su pueblo, al pueblo escogido, y los 144,000 sean sellados, se van a ver grandes cosas pasar en este mundo. Desde la destrucción hasta el poder de Dios mismo siendo demostrado frente a aquellos que anhelan serle fiel. No obstante, que para nuestras vidas de ahora en adelante empecemos a poner en práctica ese pensamiento. Antes de nosotros hacer un mal, es preferible la muerte. ¿Por qué? Porque como amamos a Cristo, y Cristo dijo, si me amáis, guardaréis mi mandamiento, la obediencia para nosotros no debería ser una carga, sino que debería ser un honor, debería ser un privilegio, un placer, debería ser nuestra delicia, una cosa para uno deleitarse. El sábado fue entregado por bendición, más bien para nosotras que para Dios mismo. Y aquí lo estamos guardando, en el cielo lo vamos a guardar. Tenemos que hacer reforma en el sábado, tenemos que hacer reforma en nuestros caracteres, tenemos que hacer reforma en muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos que depender más de Dios y menos de las cosas humanas. La crisis se avecina, muchas crisis económicas, crisis de enfermedades, crisis política, guerra, rumores de guerra, pestilencia, de desastres naturales. No obstante, ¿cuál es la crisis que nos debería de importar? La crisis espiritual. Mis queridos, que tú no seas uno de los que estén tibios, ni tampoco de los que están dentro de la iglesia de Sardis, que son parte de la mayoría en vez de la minoría, que son los que se encuentran con vestidos blancos. Que tú seas parte de la iglesia de Filadelfia. Prepárate. Anhela de ser parte de los 144,000. Prepárate para ser parte de los 144,000. Olvídate si suena muy difícil. Con Cristo todo se puede. No hay nada que nos pueda limitar. Porque el poder de Cristo es ilimitado. Su sangre es ilimitada. Y pronto su espíritu va a ser entregado a su pueblo. Prepárate, prepárate y prepárate. Para entonces nosotros terminar el clamor de medianoche con el clamor final. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este mensaje que tú nos has dado. Gracias Señor porque entendemos de que en los últimos tiempos tú vas a tener un remanente y tú nos has dado a nosotros ese privilegio. Pedimos Señor que nos ayudes a mantenernos humildes, que nos ayudes a poder mantenernos firmes en tus palabras, que nos ayudes a poder agarrarnos de ti y de no soltarte, así como Jacob lo hizo con el ángel de Jehová. Pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos des conocimiento y sabiduría para poder comunicar con otros y poder despertarles y decirles que el esposo se está acercando. Hay que ir a las bodas del Cordero y todos son invitados a las bodas del Cordero. No obstante, hay que hacer una preparación. Hay que hacer una preparación, tener de tu espíritu para poder entender y discernir en los momentos que vivimos. Ayúdanos a no simplemente formalizarnos con lo que tiene el mundo, ni sentirnos normalizarnos con la situación del mundo. Ayúdanos a sentirnos incómodos. Incomódanos, Señor, para nosotros poder anhelar entonces tu reino celestial y buscar menos las cosas de este mundo. Te damos gracias por el poder, te damos gracias por la fuerza, por el sanamiento y por tu espíritu que tú le has dado a tu pueblo. Y porque desde 1844 ya tú has tenido un remanente presente, que ha estado presente, hoy es presente y mañana estará presente para dar tu mensaje, para preparar a tu pueblo y que salga de Babilonia todos los fieles que se encuentren allá afuera. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a preferir la muerte antes de pecar. Ayúdanos a aceptarlo en nuestro carácter.
ayúdanos a la perfección, a hacer reforma en nuestras vidas espirituales, en el sábado y en muchas otras áreas, Señor, en nuestra fe. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. No lo podemos hacer sin ti. Te damos gracias por todo. Te damos gracias porque nos diste tu palabra, porque tú nos diste el espíritu de profecía. Te damos gracias por la inspiración, porque tú desde el principio viste por tu pueblo y le diste instrucción. Te damos muchas gracias, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendiciones, mis queridos. Que Dios los bendiga mucho y feliz sábado.